Hola, bienvenidos a todos a nuestro tercer podcast de Veritas Fidei. Yo soy Mónica Franco y tengo el gran honor de estar aquí con mi esposo Chris Dupont. Chris. Mónica, ¿cómo estás? Soy Chris Dupont y muy felices de seguir con este tema que estamos viendo en nuestro podcast, el podcast número 3. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Bueno, estamos con una secuencia lógica, es decir, empezamos hablando de la verdad, después hablamos de la negación de la verdad, que es el relativismo, y esto nos lleva a hablar de la moralidad. Y la moralidad nos lleva a hablar del argumento moral. Y vamos a abordar el argumento moral, que es un argumento a favor de la existencia de Dios, en dos partes. Hoy va a ser la primera parte del argumento moral. Ok, pues ¿qué te parece si comenzamos? Si nos puedes hablar un poco de en qué se fundamenta la moralidad y cómo hemos estado tratando en los podcasts pasados sobre el relativismo y el relativismo moral. Si la moralidad se fundamenta en la sociedad o individuos, pues, o sea, entonces sería imposible condenar. Con esto me refiero a que si el relativismo es correcto, de que cada quien pueda pensar y creer en su corazón o según sus sentimientos, lo que quiera, lo que le haga sentir bien, y los demás deben respetar sus ideas, aunque sean erróneas. No puedes corregir, no puedes juzgar. Entonces sería incorrecto condenar cualquier tipo de idea, según esta ideología. Cris, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Lo que vimos es que el relativismo moral es insostenible porque se autorrefuta. Es decir, cuando vemos la proclamación de Nuremberg, que fue lo que en tiempo de los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, fue lo que quitó, ese edicto, Moni, fue lo que le quitó a los judíos su estatus de personas. Es decir, fue el edicto que hicieron los nazis para deshumanizar a los judíos y los redujo al estatus de sujetos. Y algo que vamos a ver a través de todo este podcast es que, sobre todo cuando veamos el problema del mal, es que para que una sociedad cometa un genocidio, lo primero que tiene que hacer es deshumanizar a un grupo de personas. Y para deshumanizar a las personas, lo que necesitas es relativismo moral. Es decir, esta es nuestra moral y nuestra moral dicta que este grupo de personas son subhumanas. Entonces vamos a hablar de eso. Este edicto de Nuremberg fue lo que usaron los nazis para eliminar a 6 millones de personas, muchos de ellos mujeres y niños. Entonces eso es a lo que lleva el relativismo moral. Afortunadamente, para nosotros la mayoría de la gente está de acuerdo en que las acciones de los nazis y de Hitler fueron inmorales. El problema es que muchas veces no saben explicar por qué. Y ahí es donde entra el argumento moral. Entonces, el argumento moral es un argumento a favor de la existencia de Dios que habla y apela a nuestro sentido, a esa intuición moral que todos tenemos, que nos dice de manera muy clara, de manera muy objetiva, que hay acciones que son innegablemente aberrantes y malas y perversas, inmorales, genocidios, abuso de niños, asesinato, robo. Todos estos son valores objetivos que básicamente todas las culturas universalmente afirman que son valores morales que existen en toda sociedad, en todo tiempo, para toda persona. Pues creo que es un ejemplo perfecto para decirlo, porque hoy en día se escucha, pues si esa es tu idea o eso es lo que cree alguien más, respétalo, no juzgues. Pues los nazis creían que ellos eran una raza superior y debían de destruir a los judíos y a quienes no fueran inválidos y todo eso. Entonces, ¿por qué no respetar eso también, no? Exactamente, y eso es lo que hablamos.
ese tipo y vamos a hablar un poco de lo que es la tolerancia verdadera y la falsa idea que hay en la sociedad de la tolerancia, pero ese tipo de idea lleva a todo tipo de maldades. Entonces, la tolerancia en extremo implica que vamos a tolerar sociedades que hacen el mal. Entonces, la tolerancia en extremo lleva al mal, lleva a la inmoralidad. ¿Sí? Entonces, si la moralidad no se puede decidir por decreto, sino que requiere de una explicación objetiva, pues, por lo tanto, me gustaría analizar contigo, Cris, punto por punto de algunas opciones que se han postulado en un esfuerzo de explicar el origen de la moralidad. El punto número 1, pues, sería: la moralidad se define como aquella que contribuye al florecimiento de una sociedad. ¿Qué problema hay con eso? Sí, muchos sociólogos dicen, bueno, y ateos, y ves ateos como Sam Harris, te dirían, la moralidad la definimos como lo que ayuda a florecer, al florecimiento de las sociedades. Bueno, aquí hay un problema porque si ese es el caso, los nazis, y vamos a volver a este ejemplo porque es muy significativo en cuanto a la moral. Si ese es el caso, entonces los nazis dijeron, ok, vamos a avanzar la moral de nuestra sociedad por medio de la eliminación de los sujetos más débiles. Y eso es lo que va a hacer que florezca nuestra sociedad. Entonces vamos a eliminar a los más débiles. Vamos a eliminar a los más débiles, a los que no se conforman genéticamente con nuestros estándares, a los que tienen síndrome de Down, a los que tienen deficiencias físicas, genéticas, mentales, etcétera, etcétera. Los nazis tenían un gran programa con médicos en los campos de concentración. Hicieron gran cantidad de pruebas, incluso con niños gemelos, una cantidad atroz de pruebas horribles. Y eso lo hicieron en nombre de avanzar su propia sociedad. ¿Sí? Entonces, tenemos otro problema. Cuando tienes dos sociedades en conflicto, ¿cuál de las moralidades de esas dos sociedades es la que va a predominar? ¿Vas a tomar una sobre la otra? ¿Y por qué vas a tomar una sobre la otra? Lo que ha sucedido en la historia de la humanidad es cuando tienes dos sociedades con conflictos morales, una termina eliminando a la otra y lo que sucede es que reina la ley del más fuerte. Eso es lo que termina sucediendo. Entonces, ese es el problema. La sociedad, la moral de qué sociedad es la que vas a decidir que es la correcta y por qué. ¿Y quién te da el derecho de decir que esa sociedad tiene una mejor moral que la otra? Ese es el problema cuando decimos la sociedad, la moralidad debe escogerse conforme a lo que haga florecer la sociedad. Y la definición aquí de qué es florecer, cada sociedad la puede definir y puede estar en conflicto una sociedad con la otra. Y con frecuencia así es. Sí. Vamos, punto número 2. Y perdón que sea redundante en este punto, pero creo que tiene que quedar muy claro porque hoy en día están perdida la gente, pues la gente está perdida en la definición de relativismo, ¿no? O sea, sí, lo que pasa es que, Moni, hoy reinan los sentimientos. La gente ya no está en busca de la verdad, la gente está en búsqueda de su felicidad sí. Y lo que les haga sentir bien. Entonces hemos sustituido la búsqueda de la verdad, la hemos reemplazado con relativismo, hemos dicho todas las ideas son igualmente válidas, aunque sean una idiotez, con tu perdón, y es a lo que hemos llegado. Entonces tenemos que desenmarañar toda esta filosofía que ha venido permeando la sociedad durante tantos años para poder entender qué es lo que está bien y lo que está mal. Sí. O sea, la moralidad es definida por cada individuo. Es decir, cada quien tiene derecho por su punto de vista y tienes que ser tolerante. O la frase célebre y la frase del mundo de hoy: sigue tu corazón, haz lo que tus sentimientos Uy, sí, Disney ha sido un gran... y aquí voy a criticar un poquito las películas de Disney. Tienen muchas cosas buenas y tienen una gran cosa malísima que ha sido el lema de sigue tu corazón, ¿no? Lo que sigas
lo que hagas honestamente con tu corazón, con que lo hagas honestamente, lo que tu corazón te diga, pues está bien. Y bueno, pues el genocida va a decir, bueno, mi corazón me dice que elimino una tercera parte de la sociedad que no me cae bien. Sí, eso es lo que me dice mi corazón. Y la Biblia muy claramente dice, el corazón es engañoso, no lo sigas. Lo que debes seguir es hacer el bien, aunque no sientas hacer el bien en ti mismo. De hecho, uno tiene que ir en contra de sus sentimientos todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando decimos la moral se define, cada individuo define la moral, tenemos el mismo problema de definir la moral en la sociedad, pero ahora a nivel individual. Y es un problema aún más grande, porque entonces todos los individuos tienen sus propias verdades y con esas verdades tienen su propia versión de moralidad. ¿Qué te parece eso? Sí, por eso están tan perdidos. Ahora, vámonos un poco menos sentimentalistas. La moralidad simplemente existe como una verdad metafísica necesaria. Bueno, si decimos que esa es una posición real, yo no la había escuchado hasta hace unos años, pero en algunas universidades te están enseñando que la moralidad simplemente existe de la misma manera que existen conceptos metafísicos como ecuaciones o como leyes matemáticas o como leyes de la lógica, simplemente existen de manera necesaria. Y aquí cuando los filósofos dicen necesariamente, simplemente están diciendo existen de manera independiente de todo lo demás. Entonces, esta idea de la moralidad simplemente existe con una verdad metafísica, es decir, existe y no sabemos de dónde vino, ni por qué, ni nada. Pero esto es un concepto tan abstracto, Moni, que termina siendo lo mismo, termina siendo, bueno, existe de manera abstracta, pero termina siendo también una cuestión de opinión. No existe una regla o una inferencia lógica que nos diga torturar niños o matar judíos está mal al mismo nivel que 2 más 2 son 4 por una inferencia cósmica. ¿Sí? Es algo que traemos en nuestro ser y hay mejores formas de definir de dónde viene la moralidad. Perdón que haga un paréntesis. Esa frase que alguna vez me has dicho, que dice Pablo, de que hago lo que no quiero, como... Sí, Pablo, hablando de moral y hablando de su propia maldad, decía, necesito librarme de este cuerpo de maldad porque lo que quiero hacer, que es lo bueno, no lo hago, y lo malo que no debo hacer y no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, es un tema también de que la humanidad es inherentemente, el ser humano es inherentemente malo, ese es otro problema y vamos a abordarlo en otro podcast, pero Moni, la idea de que el ser es inherentemente bueno también es un problema. Afortunadamente tenemos mucho, incluso la historia de la humanidad nos muestra que el ser humano no es bueno, no somos buenos. Si de pronto desapareciera el gobierno y desapareciera la policía la policía y cualquier forma de orden, ¿qué es lo que sucedería? Empezaríamos a matarnos unos a otros, a robarnos, etcétera. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Claro. Por cierto, por eso existen los gobiernos y por eso existe la policía. Porque si no sería un verdadero caos y eso prueba que el ser humano simplemente no es bueno. Sí, yo creo que esa frase de haz lo que tu corazón te diga y sigue tus sentimientos es la excusa que ha agarrado la humanidad porque a nadie le gusta hacer el bien, ¿no? A la hora que estás en un conflicto y sabes que tienes que hacer lo correcto, es lo que menos vas a sentir en ese momento. Se nos facilita más el mal y lo vemos en los niños. A ningún niño le tienes que enseñar a que le robe los juguetes a su hermano. Eso lo va a hacer normalmente. Lo que le tienes que enseñar es que los comparta, que sea abnegado, que sea compartido, que sea... no le tienes que enseñar
a jalarle el pelo o a golpearlo. Eso lo sabe innatamente. Le tienes que enseñar exactamente lo contrario. Y otra cosa que quería decir, Moni, antes de que pasamos al siguiente segmento, es que lo mencioné brevemente, pero la tolerancia extrema, el decir acepto cualquier tipo de idea, lleva al genocidio. Eso es lo que hemos visto. Y esto no es especulación, lo hemos visto muchas veces. Ahora, déjame hacer una pausa para definir lo que es la verdadera tolerancia. Tolerancia, en el diccionario y como se debe usar, es que cuando hay desacuerdo entre dos personas, vas a respetar a la otra persona y le vas a dar el valor que merece a la otra persona, aunque estés de acuerdo con sus ideas. Y aquí hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es la persona y la idea. Uh-huh. Porque mucha gente hoy se ofende y lo toman personal cuando dices, esta idea es una mala idea, es una idea, perdón, pero estúpida. Y sienten que ya los insultaste. Sí, sienten que ya los insultaste. Y tú, y la verdadera tolerancia es, te voy a respetar, te voy a querer, te voy a amar como individuo, como persona, aunque estés diciendo una tontería. Uh-huh. Esa es la tolerancia. Aunque hay un desacuerdo, pero estás reconociendo el valor de la persona. Eso es la verdadera tolerancia. La tolerancia redefinida por la cultura hoy es todas las ideas son válidas y tienes que tolerarlas a todas las ideas. Uh-huh. Todas las ideas son igualmente válidas. Y eso es falso. Porque si ya estuviéramos de acuerdo, no necesitamos tolerarnos. ¿Por qué? Porque ya estamos de acuerdo. Tenemos que tolerarnos cuando estamos en desacuerdo. Claro. Y la tolerancia es entonces discernir ideas y respetar personas. No, y además sería una posición muy cobarde hoy en día no me quiero meter en problemas si quiere creer eso, aunque sabes que está mal y lo puedes corregir o puedes debatir la idea. No, hay que respetar y es una posición muy cobarde, ¿no? De no estar tratando de enseñarle a los demás cuando sabes que tienes la verdad, cuando sabes que hay una verdad que le puede favorecer. Creo que es una posición muy cobarde el decir, tengo que tolerar y no me voy a pelear, mejor sí está bien. No solo es cobarde, sino es una posición poco amorosa, porque si yo sé que algo le va a hacer daño a una persona y no se lo digo, estoy siendo poco amoroso con esa persona, no me importa, ¿sí? Si tenemos un familiar que sabemos que está manejando hacia un acantilado y sabemos que hay un acantilado y nos quedamos con la boca cerrada, estamos siendo no tolerantes, estamos siendo poco amorosos. Claro. De hecho, estamos haciendo el mal. Sí. Al no decirle a la persona, vas a un acantilado, es mala idea manejar para allá. Pero hoy nos han dicho, no, si la persona quiere manejar al acantilado, eso está bien para ella, respétalo. Y perdón, pero respeto a la persona lo suficiente como para decirle, estás mal en esto. Y si no crees que estás mal, dialoguemos. Estoy dispuesto a dialogarlo. Claro. Sí. Precisamente hoy en el blog me decía una persona, estás mal en esto. Digo, es posible, pero dime por qué estoy mal. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Borrar los comentarios. Nunca me dijeron por qué estaba yo mal. Claro. Y hay que ser humildes, lo suficientemente humildes para decir, puede ser que esté mal. Voy a tener apertura, ¿no? Y bueno, el último punto sería algo que sonaría tal vez más lógico para las personas. La moralidad es definida por Dios. Suena lógico, ¿no? Creo que le sonaría más lógico a las personas. Bueno, aquí hay un problema también, porque si tú dices, bueno, cualquier cosa que ordene Dios es buena, bueno, bajo ese concepto de bueno y malo se convierte en algo arbitrario dictado por Dios. Entonces hace de Dios un dictador. ¿Qué tal si Dios de repente dice que torturar niños por diversión está bien? ¿Haríamos eso? Claro que no. Y ese es un
una punta o un cuerno de este dilema, hay otro cuerno de este dilema, que vería la moralidad como algo que existe fuera de Dios, y entonces Dios es como un transmisor restringido a simplemente dictar órdenes que son buenas porque son buenas en sí mismas. Entonces tienes un problema aquí, y esto es lo que se llama el dilema de Eutrifón, que vamos a hablar un poquito más después, pero no es ninguno de los dos. Y vamos a ahondar, si quieres, un poquito en eso. Bueno, a mí sí me gustaría ahondar con eso, pero con la pregunta de vamos a echar a andar la rata. Ok, vamos a echar a andar las preguntas de la rata, perfecto. Empezando ¿Y por qué la rata? Para los que no hayan oído, ¿por qué rata, Moni? Pues eso significa que no te guíes porque... Por cierto, eso es un dicho de Mónica, ¿eh? Pero me gusta porque van a escuchar. No es insulto, es cuando las personas, a mí me molesta cuando las personas dicen por ahí, ¿quién dice? No, pues no sé. Me gusta cuando las personas tienen una duda honesta y investigan de fuentes confiables, verdaderas, y entonces ya dan una opinión dicen por ahí, dicen esta y esta fuente y esto, y por eso creo esto. No lo creo porque por ahí dicen en el pueblo o TikTok, por ahí escuché en TikTok o Wikipedia. Sí, eso es para eso es esto de poner a girar la rata. Ponte a vamos pensar, ponte a investigar. Vamos a profundizar, pensar, etcétera. Perfecto, me encanta. Ok, vamos a hacer lo que estabas diciendo. Podremos concluir que la moralidad del dilema de Eutifrón, que dice, el bien es bueno porque Dios lo aprueba, o Dios lo aprueba porque es bueno. Ok. Esto lo ha explicado también en detalle el Dr. William Lane Craig. Fue uno de mis profesores en Biola y hace muy buena explicación de esto. Esto viene de uno de los diálogos de Platón y ya lo postulaste. Entonces, si dices que los dioses ordenan algo porque ese algo es bueno, entonces el bien es independiente de Dios y por ende el bien no depende de Dios en absoluto. Pero si dices que el bien es lo que sea, lo que Dios quiera, entonces parece ser una forma de la ley del más fuerte. Haces de Dios un dictador. Y podrías declarar que algo es bueno, aunque realmente sabemos que es malo. Y esto hace del bien y el mal un asunto muy arbitrario. Ninguna de estas dos, y por cierto, esto lo usan muchos escépticos con este argumento. Y por eso lo mencionamos, porque si tú mencionas en redes sociales o por ahí con algún ateo más experimentado, esto es la primer trampa que vas a encontrar. Y el problema con este dilema de Eutrifón es que se te planta como que tienes que escoger entre una de estas dos opciones y ya. Sí, pero esto es un falso dilema porque hay otra opción, tercera opción, que es una mejor alternativa. Y no es el caso que Dios quiere algo porque ese algo es bueno, y tampoco es el caso que algo es bueno porque Dios lo dicta. Más bien Dios quiere algo, Dios desea algo porque Él es bueno. El bien y el mal, y este es el punto principal de este podcast, el bien y el mal vienen de la propia naturaleza de Dios. Ese es el punto. Y Dios nos ha puesto ese sentido de moralidad porque somos creación suya. Muchas personas me dicen, muchos ateos dicen, no, es que yo no necesito creer en Dios para ser buena persona. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo diría que hay muchos ateos que se comportan de una manera mucho más moral que muchos cristianos que conozco. Muchísimos. Ese no es el punto. El punto es que
sin Dios como fundamento, sin la naturaleza misma de Dios como fundamento de esa moral, simplemente caemos en relativismo, en alguno de los sabores de los que ya hablamos, que no funcionan tampoco. Entonces, Dios desea algo y Dios nos ha dejado un código moral y nos ha dejado no solo eso, sino nos ha dejado un sentido, una brújula moral en el corazón, porque Él es bueno y todo lo que emana de Él lo hace para nuestro bien y por bien. Entonces, los mandamientos de Dios y nuestras obligaciones morales están ancladas en la misma esencia y naturaleza de Dios. Sus mandamientos no son arbitrarios, están fundamentados y enraizados en Dios mismo y no en algo externo a Dios. Dios en sí mismo es el bien y es quien es la fuente de nuestras obligaciones morales y nuestros deberes morales. Y bueno, de lo que mencionaste anteriormente, ahí te va una pregunta más complicada para hacer girar la rata. ¿Cómo podemos resolver un conflicto moral entre dos sociedades? Bueno, aquí es una pregunta entre ontología y entre epistemología. Ontología es la naturaleza. Ya hablamos de cuál es la naturaleza de la moral. ¿Y qué dijimos? Es la misma naturaleza de Dios. La otra cuestión es de epistemología. Y la epistemología trata con cómo sabemos algo. Cómo sabemos en particular qué es lo que está bien y lo que está mal. Tenemos esa intuición moral. Y algunos dicen, bueno, es que las sociedades han evolucionado y antes la esclavitud se veía bien, pero ahora mal. Bueno, la esclavitud siempre ha estado mal, pero hemos descubierto, hemos avanzado en nuestra epistemología, descubriendo la naturaleza de la moral. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos seguir ejercitando ese músculo que Dios nos dio, ese músculo moral y esa intuición moral. Aquí lo que sí no funciona es este estandarte de la tolerancia, porque termina siendo, por cierto, Moni, una espada en la que el relativista cae y muere. ¿Por qué? Fíjate en esto, y esta es la lógica. Dios dice, no, la moral es lo que cada quien quiera y tienes que ser tolerante a la moralidad de cualquier persona. Y por cierto, no hay un estándar moral, no hay un estándar, no hay una sola moral, y entonces la moral de cualquier persona debe ser tolerada. Entonces ellos dicen, la moral objetiva no existe, existe la tolerancia. Pero fíjate en esto, entonces la tolerancia es el valor absoluto que debemos de cumplir. Entonces, si la tolerancia es un valor objetivo que debemos cumplir, entonces por lo menos hay un valor objetivo, que es la tolerancia, y entonces el argumento moral se prueba a sí mismo con la tolerancia. Claro. Y si hay un solo valor moral objetivo, llámese tolerancia, entonces Dios existe. Si no, volvemos otra vez al relativismo y a los mismos problemas que tiene el relativismo. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que esto haya sido de bendición. En el siguiente podcast vamos a seguir en la continuación y esperamos a todos verlos por aquí y que sean de bendición para su familia. ¿Qué te parece cerrar con una oración? Claro que sí, Mónica. Muchas gracias por estar con nosotros. Señor Dios, gracias por estos momentos que podemos pasar reflexionando acerca de tu bondad, Señor. Gracias que nos has dejado ese código moral en el corazón. Has puesto ese sentido del bien y del mal en nuestros corazones y sabemos que hay cosas que son buenas y cosas que son aberrantes. Y eso apunta a que tú
existes. Tú pusiste ese código moral en toda persona, Señor. Te pedimos que escuchemos ese código y que podamos pues responder a él de manera positiva, de alguna manera llegar a otras personas con este argumento y, Señor, que tu Espíritu se muestre en ellos de manera paralela también, Señor. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén.